El sol de la tarde caía sesgado sobre los inmensos ventanales de la vieja mansión, una luz dorada que no conseguía calentar el aire frío que allí se respiraba. En medio de ese lujo antiguo, rígido, estaba Marina. No vestía seda, sino el lino sencillo de una profesora, una prenda que parecía gritar su condición de intrusa ante la severidad de los retratos familiares que la observaban desde la pared. Sus ojos no buscaban el mármol, ni la caoba pulida de los muebles. Buscaban un rincón, un lugar para pasar desapercibida. Pero el aire en esa sala era denso, lleno del veneno de las miradas de juicio. Ella solo había venido para asistir a un trámite, algo aburrido y legal, un favor, un último adiós a alguien que jamás la había llamado familia. En ese momento, la figura de don Arturo, el patriarca, se irguió desde su sillón. Su gesto era una condena. Sus ojos, dos flechas de desprecio que se clavaron sin piedad en el pecho de la joven. Marina sintió el peso de siglos de orgullo familiar cayendo sobre ella, sobre sus hombros frágiles, sobre su apellido humilde. Se preguntó por qué estaba allí, soportando esa hostilidad silenciosa. ¿Por qué esa casa, tan fría y vacía, se sentía tan dolorosamente familiar? Ella solo era una visitante, o al menos eso creía, pero lo que nadie imaginaba era que el destino estaba a punto de cambiarlo todo. La pesada puerta de roble se cerró detrás de Marina con un golpe seco, como el cierre de un ataúd. El sonido amplificó el silencio hostil de la sala. Todos los presentes eran parte del mismo tapiz antiguo de apellidos y herencias, excepto ella. La joven caminó por el pasillo central, sintiendo el crujido de sus modestos zapatos resonar en el eco de ese palacio, un sonido que para los otros era una nota desafinada. Don Arturo no esperó a que se sentara. «Señorita Marina», dijo con una voz áspera que cortaba el ambiente. No era una bienvenida, era una sentencia. «Le agradecemos que haya venido. Su presencia es, digamos, protocolaria, pero quiero ser claro, no confunda amabilidad con derecho». El resto de la familia sorbió el aire, disfrutando del espectáculo. Una prima lejana disimuló una sonrisa de desprecio detrás de un abanico. Marina solo apretó los labios. En su interior ardía la indignación, pero por fuera era una estatua de dignidad. Don Arturo continuó. Su voz se hizo más alta, más teatral. Quería que todos oyeran la lección. «Usted es solo la hija de la otra. Y si está aquí, es por una cláusula que mi pobre hermano, en sus últimos momentos de debilidad, no tuvo el valor de anular. Pero le aseguro, señorita, esta familia y mucho menos su patrimonio no tienen espacio para sangre adulterada». La palabra adulterada resonó con la fuerza de un látigo. El insulto era público, directo, devastador. Marina sintió que las lágrimas querían subir, pero no les permitió ese lujo. Sabía que derramar una lágrima allí sería darles la victoria total. Ella mantuvo la mirada fija en don Arturo, un pulso firme, sereno. Había una verdad en sus ojos que nadie quería ver, una fuerza tranquila que solo nace de haber sufrido en silencio por demasiado tiempo. Un silencio tenso se apoderó de la sala, roto solo por el siseo del desprecio general. «Vengo por lo que es justo, don Arturo», susurró Marina sin elevar el tono, pero con una convicción que hizo que el patriarca diera un paso atrás. «No vengo por su dinero, vengo por el respeto. Y el respeto, usted no puede heredarlo, tiene que ganarlo». Ese desafío tan simple y silencioso descolocó a don Arturo. Su cara se contrajo. La joven profesora sabía algo más, un detalle oscuro que el viejo patriarca se esforzaba por esconder. Antes de continuar, cuéntenos en los comentarios de qué ciudad y país está escuchando esta historia. Es emocionante saber hasta dónde llega esta búsqueda de justicia. Pero lo que don Arturo no podía prever era que esa misma noche, un simple trozo de papel, guardado en el lugar más impensado, se levantaría para defender a Marina. El aire se hizo más espeso después de las palabras de Marina. El silencio era un arma, y don Arturo sabía usarla. Se enderezó, recuperando la postura del dueño y señor.
Su rostro era una máscara de ofensa calculada. «Respeto», escupió don Arturo casi riendo, pero sin gracia. «El respeto, señorita, no se exige a los que vienen a reclamar migajas de una mesa a la que nunca fueron invitados. Mi hermano cometió errores, tuvo debilidades, pero esta familia siempre ha sabido proteger su nombre. Un nombre que usted, con todo respeto, solo mancharía». Una de las primas, una mujer delgada y nerviosa llamada Sofía, carraspeó, intentando romper la tensión. «Tío Arturo, tal vez deberíamos escuchar lo que la joven tiene que decir sobre la casa. Después de todo, ella es, legalmente...» «Silencio, Sofía». El rugido de don Arturo fue seco, definitivo. «No hay nada que escuchar. Ella está aquí por caridad, no por derecho. ¿Qué podría saber una profesora de pueblo sobre la gestión de un patrimonio como este?» El desprecio era palpable. Se extendía por la sala, tocando a Marina como una mano helada. Ella entendió que el problema no era el dinero, sino el orgullo. Para don Arturo, aceptar a Marina era admitir una mancha en su árbol genealógico, una traición a la pureza de su linaje. Marina no discutió, no levantó la voz. En cambio, su mirada se detuvo en el marco de una foto antigua sobre la chimenea. Era una imagen borrosa de dos hermanos sonriendo, dos niños. Uno era un joven don Arturo, el otro, su padre. «Usted habla de respeto, don Arturo, pero lo que veo aquí es miedo», dijo Marina. Su voz era un hilo, pero firme, como el de una cuerda de violín a punto de romperse. «Miedo a la verdad. La verdad no mancha, solo ilumina. Y la luz, don Arturo, siempre revela lo que la sombra intenta ocultar». Esa calma, esa dignidad inquebrantable, era su única defensa y su mejor ataque. Ella no estaba allí para luchar, sino para esperar. Mientras don Arturo la miraba con fuego en los ojos, Marina notó un pequeño detalle. El patriarca no estaba tan tranquilo como aparentaba. En su mano derecha sostenía con tanta fuerza el bastón de plata que sus nudillos estaban blancos, y en su muñeca izquierda, justo donde la manga de su traje de seda cubría su piel, Marina vio un temblor casi imperceptible. Una gota de sudor frío bajó por la sien de don Arturo, un indicio de que su fachada de poder estaba comenzando a desmoronarse por dentro. Él no estaba seguro de sí mismo. Él sabía algo. Marina se cruzó de brazos. Su pose era una mezcla de resignación y profunda sabiduría. Ella parecía saber más de la historia de esa familia que ellos mismos. Parecía estar esperando el momento oportuno. La batalla no era por la herencia. Era una lucha moral, y Marina ya estaba ganando el primer asalto con el arma más poderosa, la verdad silenciada. Don Arturo se sintió acorralado por el silencio de la joven. Sabía que ella no se iría, y eso lo exasperaba hasta el límite. «Basta de lecciones de moral, señorita. Ha terminado el protocolo. Siéntese en silencio en ese rincón. En pocas horas recibirá su pequeña compensación y se marchará, para siempre». Marina asintió levemente, aceptando el rincón, la humillación del espacio físico. Pero al pasar junto a la mesa de biblioteca, su mirada se detuvo un instante en un pequeño objeto de plata. Un abrecartas antiguo, pesado. Al lado, sobre el mármol, notó una pequeña mota de polvo blanco, algo que parecía papel roto y deshecho, un fragmento insignificante, pero que encendió una pequeña luz de alerta en su memoria. El patriarca no le quitaba el ojo de encima. Su respiración se había acelerado. Don Arturo intentó retomar el control, hablando en voz alta de los detalles de la sucesión, de los activos y las propiedades. Pero la tensión ya se había instalado. Nadie, ni siquiera los primos más leales al patriarca, podía ignorar el contraste. La opulencia de la casa contra la dignidad de la joven en el rincón. La tarde se alargaba. La luz dorada del sol desaparecía lentamente, y con ella se desvanecía también la certeza del viejo. Mientras la abogada leía documentos tediosos, don Arturo bebía agua, y cada trago era un esfuerzo. Él se preguntaba cuánto sabía realmente esa joven y por qué no mostraba ira, sino solo una quietud peligrosa. Marina, por su parte,
Recordaba las palabras de su madre, dichas en susurros antes de partir. Hija, hay secretos que te heredan y verdades que solo el tiempo o un error te entregarán. La noche se acercaba, y con la oscuridad siempre llegan las revelaciones que el día se niega a confesar. La reunión de sucesión se interrumpió formalmente con el anochecer. Don Arturo no permitiría que Marina durmiera bajo su techo, pero tampoco podía expulsarla de inmediato. Ella estaba allí por derecho, hasta que la abogada terminara su lectura. Por ello, fue alojada en la casa de huéspedes, una construcción lateral, alejada de la mansión principal. Un gesto de desprecio disfrazado de hospitalidad. Marina aceptó la llave con un ligero asentimiento. Su tarea era esperar, pero su naturaleza era observar. Mientras caminaba hacia el pabellón de huéspedes bajo la pálida luz de la luna, pasó por el jardín trasero. Un lugar descuidado, oscuro. Vio a don Arturo a lo lejos, de pie junto a un viejo roble, hablando por teléfono en susurros nerviosos. El patriarca parecía una sombra, no un hombre de poder. Estaba temblando, y no era por frío. Al llegar a la casa de huéspedes, una edificación que olía a encierro y a libros viejos, Marina se sintió finalmente sola. Dejó su maleta sencilla sobre la cama. Sus dedos rozaron la fría tapa de un libro que estaba sobre la mesita de noche. Era un tomo de poesía antigua, abierto justo en la página de un poema sobre la traición y la verdad. Una casualidad que pareció un signo. Pero no fue el libro lo que llamó su atención. Fue el aire viciado de la habitación. Había una puerta lateral, casi oculta detrás de un biombo viejo. Estaba cerrada con llave. Por curiosidad, Marina la examinó. El picaporte era de bronce, desgastado por el tiempo. Y justo debajo, en la alfombra polvorienta, notó algo. Un pequeño trozo de papel, amarillento y quebradizo, casi fundido con la textura del tejido. Se agachó. Recogió el fragmento. Era más delgado que el papel común y tenía una letra cursiva y elegante, demasiado antigua para ser un documento reciente. Lo que era más revelador, sin embargo, era que el trozo de papel no era liso. Estaba rasgado. Marina sostuvo el papel contra la luz tenue. Pudo distinguir solo dos palabras escritas: mi hija. Su corazón latió con una fuerza sorda. Mi hija. ¿De quién? ¿Qué significaba? La joven sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. De repente, la casa de huéspedes no parecía un castigo, sino una trampa, un lugar donde el tiempo había guardado un secreto crucial. En la mansión principal, mientras tanto, un observador silencioso comenzaba a ceder a la duda. Sofía, la prima que había intentado hablar. Ella recordaba la furia desmedida de don Arturo, la palabra adulterada, dicha con demasiado fervor, una humillación innecesaria. Sofía se acercó a la mesa de la biblioteca donde don Arturo había estado toda la tarde. Buscó un libro, fingiendo, y allí, debajo de un montón de periódicos viejos, vio que faltaba algo. El abrecartas de plata seguía allí, pero la mota de polvo blanco, el fragmento minúsculo que había notado más temprano, había desaparecido. La mente de Sofía comenzó a unir los puntos: la rabia de don Arturo, la humillación pública, la mención innecesaria del pasado del padre de Marina, y ahora el silencio sobre un documento. Ella, que había vivido toda su vida bajo el yugo del patriarca, sabía reconocer el olor de una mentira vieja. El antagonista, sin embargo, se sentía seguro. Don Arturo creía que había eliminado toda prueba. Esa misma tarde, había rasgado el testamento original, el que le daba a Marina el derecho de ser su heredera, y había lanzado los pedazos a la chimenea. Pero un fragmento, el más crucial, había volado, impulsado por una ráfaga de viento, mientras Marina en el pabellón de huéspedes se preguntaba sobre el significado de esas dos palabras. Mi hija. Don Arturo en la mansión brindaba consigo mismo en su despacho, convencido de que su orgullo había ganado al destino. Marina sintió el peso de la soledad. Si nadie creía en su verdad, ¿cómo la probaría? Ella cerró los ojos, recordando las enseñanzas de su madre sobre la fe y la paciencia. La justicia a veces tarda,
pero nunca se equivoca de dirección. Si esta historia ya te tocó el alma, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite saber que la verdad siempre encuentra su camino. Marina guardó el fragmento de papel rasgado en su bolsillo, como un amuleto. Sabía que era una pista. Sabía que la puerta cerrada al lado, aquella que nadie quería que abriera, guardaba la respuesta. Y el destino, caprichoso y justo, ya le había entregado la llave de la verdad. La noche en la mansión era una tela de terciopelo negro salpicada de estrellas indiferentes. Marina no podía dormir. El fragmento de papel rasgado en su bolsillo se sentía como una brasa. Se levantó de la cama, acercándose de nuevo a la puerta oculta del pabellón de huéspedes. Había algo más que el picaporte de bronce. Había un ligero olor, un aroma a pergamino y moho que se filtraba por la rendija. Recordó el temblor de la mano de don Arturo. Recordó su furia por la palabra adulterada. La mentira no se había borrado, solo había sido guardada bajo llave. Mientras Marina tocaba la puerta cerrada, en la mansión principal, la semilla de la duda que Sofía había sembrado estaba a punto de germinar. La prima nerviosa no aguantó más el peso del secreto y el desprecio. Llamó a la abogada de la familia, que se había retirado a un hotel cercano, bajo el pretexto de una preocupación fiscal urgente. «Señora Díaz», susurró Sofía al teléfono, su voz temblando. «El tío Arturo, él estaba demasiado ansioso hoy. Hay algo que no encaja con los documentos. Me temo que él manipuló algo». La abogada, una mujer de negocios con la ética tan afilada como su traje sastre, ya había tenido sus propias sospechas sobre el comportamiento errático de don Arturo. La llamada de Sofía fue la confirmación que necesitaba. Ella prometió investigar discretamente pero con urgencia. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Marina tomó una decisión. No esperaría la justicia, iría a buscarla. Revisó la habitación con ojos nuevos. La puerta era la clave. Buscó un objeto pequeño y resistente. Encontró una vieja horquilla de cabello olvidada en el fondo de un cajón. Con la paciencia de quien ha aprendido a esperar la vida, comenzó a forzar la cerradura. El clic fue suave, casi un suspiro de alivio. La puerta cedió. Detrás no había otra habitación, sino una pequeña biblioteca secreta, o más bien, una especie de archivo personal. El aire allí era frío y denso, cargado del olor a historia no contada. Miles de libros polvorientos llenaban las estanterías. Marina entró. El único rayo de luz era el que se colaba por la rendija de la puerta. Se movió con cuidado, sus pasos amortiguados por el polvo del tiempo. El centro de la sala estaba dominado por un escritorio macizo, cubierto de documentos desordenados. Y allí, en el centro, bajo un pesado pisapapeles de cristal, había un documento. Estaba intacto. Marina lo levantó con manos temblorosas. No era el testamento. Era una carta, con la firma de puño y letra de su padre. La fecha era anterior a su nacimiento. La carta no era legal, pero era la confesión emocional. Decía que amaba a la madre de Marina. Decía que no podía dejar a la familia por el escándalo. Pero contenía una promesa. Dejo un testamento separado y escondido, uno que probará mi amor, uno que le dará a nuestra hija su lugar legítimo en esta casa, en este apellido. Lo he escondido en el único lugar donde Arturo no lo buscaría, bajo los libros que él siempre despreció. La palabra «nuestra hija», escrita en cursiva elegante. Marina sintió el calor de su sangre, una conexión profunda y dolorosa. Su padre la había amado y había luchado por su honor. Pero la carta aún no era la prueba legal. El testamento escondido sí. Marina comenzó a mover los libros de la estantería que estaba justo detrás del escritorio. Uno por uno, eran volúmenes de historia que nadie leía, hasta que llegó a un espacio vacío. Detrás del hueco, su mano sintió el cuero duro de una carpeta vieja. Era un documento enrollado, sellado con un lazo rojo descolorido. El testamento original. En ese instante, se oyó un ruido seco en la puerta principal de la casa de huéspedes. Don Arturo. Había visto la luz encendida en la ventana lateral. Su rostro,
era una máscara de pánico y furia. Había creído haber destruido todo. «Marina, ¿qué estás haciendo ahí? Sal inmediatamente». Marina estaba acorralada, sosteniendo el testamento en una mano y la carta de su padre en la otra. El corazón le latía contra las costillas, pero su miedo se convirtió en una fría determinación. La justicia estaba en sus manos. Don Arturo irrumpió en la biblioteca secreta. Al ver a Marina con el documento, su control se rompió por completo. Su rostro se desfiguró por la rabia. «Dámelo, mocosa, esa basura es mentira, es un fraude». Él se lanzó hacia ella. Marina fue más rápida. Dio un paso hacia atrás, se cubrió el cuerpo, pero no soltó el testamento. Don Arturo alcanzó a rasgar la cubierta del documento con un zarpazo salvaje. Justo en ese momento de caos, se escuchó una voz firme y autoritaria desde la puerta principal. «¡Alto ahí, don Arturo!». Era la abogada, la señora Díaz, acompañada de Sofía y, sorprendentemente, de dos hombres con cámaras. Sofía había alertado a un periodista local. La verdad iba a salir a la luz, no en los juzgados, sino ante los ojos de la ciudad. El impacto del giro fue total. Don Arturo quedó paralizado, su mano extendida, su cara contorsionada por la derrota. Marina se puso de pie, sosteniendo el testamento rasgado por la cubierta, pero intacto por dentro. El símbolo de su lucha, su rostro, antes humillado, ahora estaba bañado en la luz de la verdad que había emergido de la oscuridad. El orgulloso patriarca, de repente, era solo un hombre viejo y patético, expuesto y atrapado en la mentira que había construido. El silencio en la pequeña biblioteca secreta era más ruidoso que cualquier grito. El flash de la cámara del periodista era la nueva luz, una luz fría de justicia que exponía cada detalle. El rostro descompuesto de don Arturo, la abogada con su maletín, y Marina, de pie, con el testamento original en sus manos. La señora Díaz, la abogada, no perdió la compostura. Dio un paso al frente, su voz cortando la tensión. «Señor Arturo, esto ha terminado. El testamento en las manos de la señorita Marina, aunque rasgado superficialmente por su arrebato, es el documento original y legalmente depositado». La noticia de la confrontación se había extendido por la mansión como un incendio. Los primos y demás parientes que antes habían disfrutado de la humillación de Marina, ahora se agolpaban en la entrada de la casa de huéspedes, susurrando, sus caras reflejando un shock profundo. Don Arturo intentó una última jugada, una justificación patética. Esa mujer sedujo a mi hermano. Ella es una cazafortunas igual que su madre. Esto es una manipulación». El periodista, un hombre joven y perspicaz, levantó el micrófono. «¿Tiene alguna prueba de manipulación, don Arturo, o solo es la palabra de una joven profesora contra el orgullo de un patriarca?» Marina dio un paso al frente. Su corazón aún latía rápido, pero la paz había comenzado a llenar el vacío de la injusticia. Abrió el testamento. En el documento, claro y con el sello legal, su padre la reconocía no solo como su hija, sino como la heredera universal de la mansión familiar, con una cláusula clara que protegía a su madre, pero garantizaba su lugar en el linaje. El testamento incluía una carta notariada que explicaba por qué había ocultado el documento. Para protegerla de la furia de su hermano hasta que cumpliera la mayoría de edad y pudiera defenderse. La verdad no era una simple revelación legal, era la validación del amor de un padre. Los parientes que observaban, antes silenciosos cómplices del desprecio, comenzaron a cambiar de lado. Sofía, la prima que había dudado, fue la primera. Se acercó a Marina, con los ojos llenos de lágrimas sinceras. «Marina, perdóname. No sabíamos. Siempre creímos la versión de don Arturo. Yo lamento profundamente la humillación». Una reacción en cadena se desató. La máscara de lealtad y servidumbre que los parientes llevaban se desprendió. Vieron a don Arturo no como un líder, sino como un tirano mezquino que había intentado robar el derecho y el honor de una niña. El público había cambiado de bando. Don Arturo, al ver a su propia familia abandonarlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó agarrar el brazo de Sofía, pero ella se apartó con un gesto de repugnancia. «Tío, perdiste».
Perdiste tu honor, tu respeto y, lo que es peor, la memoria de tu propio hermano. El patriarca se tambaleó. Su figura antes imponente ahora era pequeña y frágil bajo la luz de las cámaras. Su arrogancia se derritió en sudor frío. Ya no había gritos ni acusaciones, solo un murmullo de vergonzosa derrota. Marina, que había soportado la humillación en silencio, ahora era el centro de la atención, pero no disfrutaba de la venganza. Ella sentía una profunda pena por la soledad del viejo. El periodista se acercó a Marina, buscando una declaración triunfal. «Señorita, ¿cuál es su sentir? Usted ha logrado la justicia hoy». Marina miró el testamento, luego a don Arturo, que se había derrumbado en un sillón polvoriento. «Mi sentir», dijo con voz baja pero audible, «es que la verdad siempre es más fuerte que el orgullo. Mi padre no me heredó dinero, me heredó el coraje, y esta casa me la devuelve el destino, no una pelea». La escena era la catarsis. La inocente humillada era valorada y recompensada. El villano desenmascarado perdía su única fuente de poder, el respeto. El silencio de la noche se llenó con el tenue zumbido de las cámaras y el sonido suave de las palabras de Marina, que sonaban más a sabiduría que a victoria. Ella no había venido a visitar la casa, había vuelto a su hogar, compreendido. Continuarei agora com o bloco 6, a consequência e a redenção, que deve encerrar o conflito com grandeza, focando no perdão e no retorno do símbolo, o testamento rasgado, conforme a estrutura definida. La señora Díaz tomó posesión legal de los documentos. El periodista se retiró con la historia de la noche, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y silencio. Los parientes se dispersaron, murmurando disculpas a Marina o evitando la mirada del patriarca caído. Don Arturo permaneció sentado en el sillón de la biblioteca secreta, la luz mortecina exponiendo las líneas de su derrota. Estaba solo. El poder se había ido, desvanecido como el humo de un cigarro. Marina se acercó a él. Su paso era suave, sin prisa, sin triunfo. Ella no lo miraba con resentimiento, sino con una profunda y extraña piedad. Al fin y al cabo, él era el hermano de su padre. «Don Arturo», dijo Marina, su voz era casi un susurro. El anciano levantó la cabeza. Sus ojos ya no tenían fuego, solo una humedad turbia. Por primera vez en décadas don Arturo se sintió pequeño. «Tú ganas, muchacha», murmuró, la voz ronca por la humillación. «Tómalo todo. Tómate la casa, la tierra. Lo destruiste todo». «No lo destruí, don Arturo. Yo solo puse la verdad donde debía estar», respondió Marina, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Usted intentó borrar mi nombre, pero con eso solo consiguió arruinar el suyo. El orgullo es la herencia más tóxica que se puede dejar a los vivos». Él no pudo refutar. La vergüenza era una capa pesada sobre sus hombros. La envidia que había alimentado por años hacia su hermano, el favorito, había consumido su propia alma. Marina se sentó en un pequeño taburete frente a él, sacó de su bolsillo el fragmento de papel amarillento que había encontrado bajo el biombo. Las palabras «mi hija» eran visibles. Que al otro lado, en la otra mano, sostenía el testamento, cuya cubierta estaba rasgada por la furia de don Arturo. «Mire esto», dijo ella con calma. «Este es el testamento, el símbolo de la justicia de mi padre, y este, el fragmento que voló de su rabia, es un recordatorio de que lo que se hace a la luz siempre vuelve a la luz, aunque se rasgue y se intente ocultar. El tiempo, don Arturo, siempre revela lo que el orgullo esconde». Ella no buscaba castigo, buscaba el entendimiento. «Usted me humilló frente a todos, intentó robarme mi destino, pero nunca le robaré su dignidad, aunque usted haya intentado perderla», continuó Marina. Hizo una pausa. El silencio era un bálsamo. «Esta casa es ahora legalmente mía, pero entiendo que usted ha vivido aquí toda su vida. Yo no soy vengativa». Don Arturo levantó los ojos con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que la justicia no siempre requiere la expulsión. Usted puede quedarse».
Puede vivir aquí en el ala este con dignidad, pero debe entender algo. Esta casa ya no será un símbolo de orgullo, sino un hogar, un lugar donde la verdad, y no la mentira, dicta las reglas, y donde mi madre será honrada. La oferta de Marina fue un golpe más fuerte que cualquier condena. Era el perdón ofrecido desde una posición de poder, una nobleza que don Arturo nunca poseyó. Él sintió una lágrima correr por su mejilla arrugada, una lágrima que no era de tristeza por la pérdida, sino de profunda y amarga vergüenza. No merezco esto, balbuceó el viejo. El perdón nunca se merece, dijo Marina con una sonrisa triste. Se da y yo se lo doy, pero el cambio, don Arturo, debe nacer en usted. Ella se levantó. Sosteniendo el testamento rasgado, lo colocó suavemente sobre el escritorio, junto al fragmento de papel. El símbolo estaba completo. El destino había cumplido su curso. El orgullo se había rendido ante la humildad. La lección para todos era clara. No importa cuán grande sea la mansión, si el corazón de sus habitantes está lleno de miseria. Marina había ganado más que una casa. Había ganado su nombre y la redención del pasado. Pero el viaje emocional aún no terminaba. Quedaba la reflexión final, y una certeza inamovible de que la fe en la justicia, aunque tarde, siempre es recompensada por el destino. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. La casa de huéspedes dejó de ser una prisión y se convirtió en el verdadero hogar de Marina. Don Arturo se retiró al ala este, viviendo en un aislamiento autoimpuesto, su silencio más elocuente que cualquier disculpa. La vergüenza era su única compañera. Marina, por su parte, caminaba por los jardines, ya no con el aire de una intrusa, sino con la serenidad de quien ha regresado a su origen. Un día se detuvo junto al viejo roble, el mismo lugar donde había visto a don Arturo temblar. El sol de la mañana filtraba la luz a través de las hojas, creando patrones de paz en el suelo. Ella se quedó quieta, cerró los ojos y sintió el viento cálido en su rostro. En ese momento de profunda calma, Marina entendió realmente la moral de toda la historia. Yo creí que mi dolor era mi herencia, pensó. Su voz interior era un susurro de fe. Creí que la humillación me definiría. Pero mi verdadero legado no estaba en el papel del testamento, sino en la fuerza que mi madre me enseñó, la paciencia para esperar y la nobleza para perdonar. El testamento rasgado ahora era solo un documento, un mero objeto legal. El verdadero símbolo de justicia era su propio corazón intacto, que no se había corrompido con el rencor. Comenzó a reorganizar la mansión, no con el lujo del orgullo, sino con el calor del hogar. Los libros que su padre amaba volvieron a las estanterías. La sala de estar, antes rígida, se llenó de luz y aire fresco. Ella era la dueña, pero actuaba como la cuidadora. Un mes después, Sofía y los otros parientes vinieron a visitarla, no por negocios, sino con humildad. Trajeron flores y ofrecieron su ayuda, reconociendo a Marina no solo como la dueña legal, sino como el verdadero corazón moral de la familia. Don Arturo, desde su ventana, observó la escena. Vio la risa sincera de Marina, la luz en el rostro de Sofía, y en ese instante entendió que su hermano, el padre de Marina, no había sido un tonto, había sido un visionario. Había puesto su destino en manos de la persona más noble de la familia, la mujer que ellos habían despreciado. El anciano, por primera vez, sintió paz, no por lo que había ganado, sino por lo que había dejado de perder, su alma. Marina sabía que no todas las historias tienen un final de cuento de hadas, pero todas tienen una lección, y la suya era simple y universal. La verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el alma. Las grandes mansiones pueden construirse con piedra y mármol, pero solo se convierten en hogar cuando están llenas de verdad y humildad. La vida nos presenta pruebas, a veces disfrazadas de humillación, para que revelemos nuestro verdadero carácter. Y siempre, el tiempo es el juez más sabio, revelando lo que el orgullo humano intenta esconder. Convierta su humillación en la base de su fuerza.
Convierta su dolor en el motor de su verdad. Ahora, cuéntenos en los comentarios de qué ciudad y país nos está viendo y qué le enseñó esta historia. Y si ama las historias que tocan el corazón, este canal es su casa. Aquí, creemos en el poder de las segundas oportunidades y en el triunfo de la bondad. Si esta historia te emocionó y te recordó que el bien siempre vence, espera la próxima. Te dejará sin aliento. Este canal es para los que todavía creen en la bondad, incluso cuando el mundo olvida. Suscríbase ahora y acompáñenos. La fe, al igual que el amor, siempre encuentra un lugar donde florecer.